Hola a todos, mi nombre es Melania y vamos a hablar sobre cómo es el proceso selectivo de las 10 plazas de auxiliar administrativo convocadas por el Cabildo de Gran Canaria. Tenemos una convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Las Palmas de Gran Canaria del viernes 9 de agosto de 2024, donde se han convocado por parte del Cabildo de Gran Canaria un total de 10 plazas de auxiliar de la Administración General, auxiliar administrativo de funcionario de carrera. ¿Qué significa funcionario de carrera? Todas las plazas de funcionarios se dicen funcionario de carrera, no significa que tengas que tener una carrera ni nada similar, que siempre hay alguna persona que me lo pregunta. Entonces, de esas 10 plazas, hay 2 plazas reservadas al turno de discapacidad. Por tanto, realmente son 8 plazas del turno libre y 2 plazas reservadas para el turno de discapacidad. Vamos a pasarnos a grabación de pantalla. Lo que vamos a hacer en este vídeo, que forma parte de la preparación del curso preparatorio que ofrecemos, es hacer un análisis de qué dicen las bases sobre cómo es el proceso selectivo, y también te vamos a contar un poco cómo lo vamos a trabajar nosotros en nuestro curso preparatorio. Este vídeo va a estar dentro de la formación, pero seguro lo vas a tener también visible para cualquier persona dentro de la web donde tenemos la información para apuntarte a nuestro curso. Vamos a pasarnos a grabación de pantalla y analizamos las bases. Bueno, pues ya estamos delante de las bases de la convocatoria. Ya les digo, las van a encontrar en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas del 9 de agosto de 2024. Entonces, tenemos aquí bases específicas de la convocatoria por turno libre para cubrir 10 plazas auxiliar de Administración General, 2 reservadas al turno de discapacidad de la plantilla de funcionarios. Estas plazas salen de las ofertas públicas de empleo del año 2021 y del año 2022. Si saben un poquito de la gestión de las ofertas públicas de empleo, y si no, en nuestro blog tiene mucha información sobre plazos, modificaciones, regulación. La OPE del 21 tiene, por el artículo 70 del TREBEP, máximo 3 años para ejecutarse. Eso significa que a finales de 2024 ya tenía que haber salido esta convocatoria. La OPE del 22 como máximo tenía 3 años para ejecutarse, es decir, la OPE del 22 tenía como máximo para ejecutarse finales del 2025. Como los procesos selectivos tardan entre que lo convocas y vas haciendo los exámenes y termina, pues lo normal o lo habitual es que se agrupe más de una OPE para ser eficientes con el uso del tiempo y para que no se nos junte terminar la OPE del 21 que ya tengas que sacar la del 22 porque se te pasa el plazo. Por tanto, realmente estas son plazas que han agrupado OPE del 21 más OPE del 22. Tenemos aquí las plazas concretas, ¿vale? Escala, Administración General, auxiliar, concurso-oposición, importante. ¿Qué significa que eso sea un proceso de concurso-oposición? Significa que una parte es lo que tú saques en el examen, oposición, pero otra parte es concurso, los méritos que tú ya tengas, ¿vale? Y digo que tú ya tengas porque los méritos los tienes que tener a fecha último día de plazo de solicitudes, ¿vale? ¿Cuándo es el plazo de solicitudes? Al ser una convocatoria de administración local, es decir, de un cabildo, tiene que publicarse no solo en el Boletín Oficial de la Provincia, como ya está, el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas del 9 de agosto, sino que también tiene que salir en el BOE, Boletín Oficial del Estado. Cuando salga la referencia de esta convocatoria en el BOE, es cuando empieza a contar a partir del día hábil siguiente el plazo de 20 días hábiles para poner la solicitud. ¿Cuánto tarda en salir en el BOE? Pues si cuando se mandó al BOP se mandó a la vez al BOE, lo normal es que unos días después o una semana después salga en el BOE. Hay veces que se manda al BOP y dice, bueno, dentro de unas semanas lo mando al BOE, es decir, en el BOE te puede salir unos días después, unas semanas después, o si no lo han mandado todavía, unos meses después, ¿vale? No podemos saberlo. Nosotros avisaremos a los alumnos de la formación cuando salga en el BOE y actualizaremos la página web donde está la información del Cabildo de Gran Canaria para que sepan que ya está abierto el plazo. 20 días hábiles, es decir, se excluye sábados, domingos y festivos, ¿vale? Pues a fecha último día de esos 20 días hábiles son los méritos que se te pueden contar. Eso significa que en este momento todavía podemos estar a tiempo de hacer algunos cursos de méritos. Nosotros, Eficiencia y Oposición, tenemos cursos homologados y en la información de la web les hemos hecho un planteamiento de varios cursos que podrían hacer para sacar el máximo de notas que le pueden dar en méritos, ¿vale? Tienen un apartado dentro de la información de la página web, en preguntas frecuentes, donde te dice cuánto es lo máximo que te van a dar por cursos homologados relacionados con el temario, en este caso el que te piden aquí para el Cabildo de Gran Canaria. Te dice cuánto es la valoración máxima por cada crédito de cada curso y te planteamos 4 cursos donde alcanzarías la valoración máxima y te planteamos que si eres alumno de la formación tendrás un descuento en esos cursos, ¿vale? Son cursos homologados por la Universidad de Vitoria-Gasteiz y que si tú los acabas antes de que se acabe el plazo de solicitudes, aunque el título te va a llegar emitido 1 o 2 meses después de acabarlo, la fecha que te pondrá el título será la de efectiva terminación de tu curso. Por tanto, todavía podrías hacer algún curso. Esos cursos te valdrán para este si lo acabas a tiempo y te valdrán para otras oposiciones que puedan salir en un futuro que tengan parte de concurso
y te valdrán para que si tú el día de mañana eres funcionario o funcionaria y quieres promocionar e irte a puestos superiores porque tienes titulación superior o por el motivo que sea, puedas utilizarlas para presentar méritos. Además son cursos relacionados con el temario, de forma que lo que estás estudiando ahí va a hacer que eleve tu nivel de preparación. Pero como les digo, todo eso lo tienen planificado en la parte de abajo y dentro de la formación les hacemos para quien quiera ese planteamiento. Aquí tienen los derechos de examen, ya miran a ver cuánto le toca pagar cada uno. Titulación requerida, graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. ¿Cómo se dice equivalente? Pones en internet Orden Edu 2009 y hay una orden del 2009 que regula las equivalencias, ¿vale? Vamos a hacerlo, Orden Edu 2009, para decirle exactamente qué orden es. La orden Edu /1603/2009, 10 de junio, es la orden que regula las equivalencias de las titulaciones a efectos de oposiciones. Tengan en cuenta que una cosa son las equivalencias a nivel laboral y otra cosa son las equivalencias a nivel formativo, ¿vale? Entonces, ahí te explica cuáles son las equivalencias. Ante alguna duda concreta que no esté en las bases, quien les tiene que decir con total certeza sería el propio Cabildo. Entonces pueden llamar y pueden consultarlo. La parte práctica te está diciendo que es Word y Excel. Se facilitará a los aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización, es decir, será con un ordenador porque no hay más forma, si bien se desactivará las funciones correspondientes a la corrección automática de textos, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser la parte práctica? En principio aquí no te dice que sean días diferentes, pero que el ejercicio sea que te inhabilite para el siguiente. Lo más normal es que sea un primer ejercicio y cuando salgan las notas te digan, pues dentro de 2 días, dentro de 3 días, la semana que viene, con un margen chiquitito, es la parte práctica, y que a la parte práctica solo se convoquen aquellos que han superado la parte teórica. No obstante, salvo que diga algo aquí que no, en principio no obstante, podría ser que esto fuese el mismo día, ¿vale? No te dice nada. Si esto fuese el mismo día, el tribunal cuando cita los exámenes tendría que aclararlo, pero lo normal es que no sea así. Lo normal es que tú vayas al primer examen, salgan las notas una semana después, 2 semanas después, 3 semanas después, y te avisen si has aprobado para que vayas a la parte práctica, ¿vale? Entonces, la prueba incluye 4 apartados que tendrán un valor de 2,5 puntos cada uno. Se valorarán en este ejercicio los conocimientos y habilidades de las funciones y utilidades del procesador de texto y hoja de cálculo. En concreto, por cada apartado, el tribunal valorará al menos la correcta ejecución de las instrucciones facilitadas, la claridad y presentación y la ausencia de fallos ortográficos y o de transcripción. La versión del procesador de texto y hoja de cálculo se indicará junto con la publicación del listado provisional. Cuando salga el listado provisional de admitidos es lo que te van a decir el modelo de Word o de Excel, pero esto no es preocupante porque con que tú te vayas al modelo de Word 2019 es lo más estándar, y si fuese el 365, que es el último, las diferencias son muy sutiles, es decir, tú puedes estar trabajando ya Word y Excel sin mayor problema, que simplemente te concretarán la versión y ya está. Pero la parte práctica tienes que tener en cuenta varias cuestiones que pueden salir del análisis de las bases. Te pone Word y Excel, aunque te ponen uno a elegir entre 3. Desde mi punto de vista, que te pongan Word y Excel no significa que te puedas dejar atrás, por ejemplo, Excel y decir, vale, pues como tengo 3 propuestas, una será de Word, otra será de Excel y la otra será de Word o Excel. No tiene por qué. Puede ser que cada uno de los ejercicios sea combinado y en todas tengas Word, Excel, Word, Excel, Word, Excel, ¿vale? O no. O a lo mejor una es solo de Word y otra es solo de Excel. Eso puede ser perfectamente. Yo no me arriesgaría a no trabajar Word o a no trabajar Excel. Trabajaría todo, ¿vale? Una cosa importante sobre nuestra preparación es que nosotros no preparamos parte práctica de informática. ¿Por qué? Pues porque no damos clases prácticas de informática. No obstante, nuestra preparación va a ser para la primera parte, pero no obstante, les vamos a poner material para preparar la segunda parte. Esto lo hacemos siempre. Aunque no tenemos clases prácticas de informática como tal, siempre les ponemos material para que preparen la segunda parte, incluso les solemos dar indicaciones, etc. Entonces, nuestra recomendación es, si eres una persona nula en informática, búscate unas clases de informática. Si tú no eres capaz de coger un Word, meter un hipervínculo, escribir, saber lo que es una corrección automática, saber insertar una tabla y trastear un poco medianamente rápido, porque tienes que tener en cuenta que informática, si a mí me dan todo el día, yo te hago cualquier cosa, porque a base de buscar, pero es que no va por ahí, va porque tienes el tiempo limitado, de forma que si tú quieres insertar una tabla, no te puedes poner a buscar entre todas las funciones a ver cómo se insertaba una tabla. Tú tienes que irte a tiro hecho a insertar una tabla. Si tú quieres poner un pie de página, tienes que saber dónde se hacen esas cosas. No es nada difícil,
pero depende mucho de tus conocimientos previos. Si tú estás medianamente acostumbrado a trabajar con Word o con Excel, ya tienes un nivel usuario básico. ¿Con eso te vale? Pues probablemente no. Tienes que ir a complementar lo que te falta, ¿vale? Entonces, tú tienes que controlar prácticamente todas las funciones básicas o medias que tiene un Word y que tiene un Excel. Tú tienes que saber que tiene todas las funciones de archivo, que tiene todas las funciones de referencia, cómo corregir de Word y de Excel. Entonces, si ya partes desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia, en otras oposiciones que hemos preparado ya, que tienen parte práctica, aunque no la preparemos. Si tú ya has preparado, si tú ya estás acostumbrada a trabajar con Word o con Excel, lo normal es que ya tú te sepas desempeñar, aunque no sepas dónde están todas las funciones. Entonces, nosotros en la formación va a haber un apartado aparte, o sea, un apartado al final, donde vas a tener material de Word y de Excel. Material de Word y de Excel significa temas de Word y de Excel, vídeos de Word y de Excel que no son nuestros, son vídeos de YouTube. Nosotros estamos elaborando vídeos para que tú tengas un curso solo de Word y solo de Excel, pero como nos lo elabora otra persona, no lo podemos comprometer. Es decir, si en el transcurso de esta oposición nos van elaborando todo ese material, te lo vamos a incorporar. Pero hay muchísimo material en YouTube que ya nosotros filtramos, que te da las indicaciones sobre cómo meter una tabla, cómo cambiar el color de la tabla, cómo leer en voz alta el texto, cómo insertar una columna, cómo justificarlo, cómo corregirlo, cómo meter una cursiva, cómo meterle un interlineado, cómo meter un espaciado. Todo eso se te va a acompañar. Entonces, te haremos también un planteamiento sobre cómo abordar la parte práctica por si la quieres preparar por tu cuenta. Porque si tú tienes un Word, un Excel y unas indicaciones, es cuestión de ponerte a trabajar. Te meteremos también algunos casos prácticos resueltos para que veas cómo son el estilo de casos prácticos y todo el material del que disponemos para que tú prepares la parte práctica. Pero en esta formación no se te va a cobrar por la parte práctica. La formación es de la parte teórica. Todo lo que te podamos introducir a parte de informática es un extra que te damos para ayudarte a prepararte. Pero si eres una persona, recalco, que eres nulo y nunca te has puesto a escribir un texto en Word y nunca te has puesto a escribir un texto en Excel, quizás necesitas otro tipo de preparación y necesitas un profesor de informática para ti, que te explique cómo hacer esas cosas. Ya les digo que eso ya lo valoran ustedes, está claro en la información inicial, pero que sepan que nosotros nos vamos a centrar en el temario que te entra, las explicaciones del temario que te entra y la práctica de test, ¿vale? Los test los vas a practicar todas las veces que tú quieras, vas a tener recursos sobre cómo afrontar el examen, cómo contestar más rápido, cómo destacar las cuestiones clave en un tipo test, cómo sea la primera vuelta, muchísima información complementaria para trabajar este bloque. Pero la parte práctica tiene ese matiz, ¿vale? Entonces, este vídeo era para esto, para analizar esta fase de oposición. Vale el 60% de la nota, tienes que aprobar cada una de las partes. Y aquí no te pone que se haga media, es decir, tienes que sacar un 5 de 10, un 5 en esta parte para que te convoquen a la segunda, ¿vale? Dije antes que podía ser el mismo día, aunque era improbable, pero no va a ser el mismo día porque va a haber muchísima más gente que se va a presentar aquí. Y la capacidad de tener tantos ordenadores para hacer una parte práctica no va a ser así. Entonces, en función de que los que aprueben, esto ya es una teoría mía desde mi experiencia en la preparación de oposiciones. En función de los que te aprueben la parte teórica, pues tú convocarás a la parte práctica. Y la parte práctica, pues en función de la gente, pues a lo mejor lo haces en 2 turnos o ya se vería cómo lo haces para garantizar que todo el mundo tiene las mismas condiciones de imparcialidad. Entonces, para superar la parte práctica necesitas un 5 y la calificación final de la fase de oposición será como máximo de 10 puntos y se obtiene por la aplicación de la siguiente ponderación. Es decir, la parte teórica vale el 40% de la nota y la parte práctica vale el 60% de la nota. Es decir, informática les pesa más que el tipo test, de forma que es importante que practiquen bien esta parte. Evidentemente la parte teórica va a ser un filtro importante porque si no eres capaz de superar el test no vas a pasar aquí. No van a tener 1000 ordenadores para hacer una prueba práctica de 1000 personas, por tanto lo normal es que la exigencia de la parte teórica sea alta para que tú ya te filtres a muchísima gente y solo llega a la parte práctica muchísima menos gente. ¿Vale? Entonces, es importante centrarnos en la parte teórica, pero saber que no puedes empezar a preparar la parte práctica cuando hagas el test, porque tú puedes estar en la parte práctica 2 semanas después o un mes después y no darte tiempo. Tú no sabes con la velocidad que te van a dar la nota del test. Tienes que pensar que la nota del test, al ser un test, hay unas máquinas que metes el test, la corrigen y sobre la marcha sacan las notas. Es decir, los test no se corrigen a mano, de forma que pueden ser bastante rápidos publicando las notas de los test. De forma que hay que incorporar la parte práctica en el trabajo. Yo les recomiendo que semanalmente, por lo menos 4 o 5 horas, sean de trabajo de la parte práctica.
Empiezo, cojo mi Word y voy haciendo ejercicios, voy haciendo supuestos, voy viendo vídeos, voy trabajando, practico. Yo les recomiendo, pero bueno, estas recomendaciones se las haré dentro de la formación para que tengan un manual propio de todo lo que van a practicar, de la parte de informática, pero eso ya lo hacemos dentro de la formación, ¿vale? Entonces, importante de la fase de oposición, vale más la parte de informática que la parte de teoría. Pero la parte de teoría va a tener un filtro importante para que no llegue mucha gente a la parte de informática, sobre todo porque tienes que tener un ordenador y los recursos son limitados. Y tú no puedes citar al examen a unas personas por la mañana y al otro bloque por la tarde, porque los que salgan del examen por la mañana te van a decir que entró. Entonces no puede ser que los de por la tarde ya sepan lo que te entró, y los exámenes tienen que ser para todos iguales, ¿vale? Entonces, muy probablemente por esa gestión el nivel del teórico tenga que quitarse a mucha gente de encima, más de la mitad de la gente de encima, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, o por lo menos suele ser así. Entonces, esto es el bloque que pueden controlar ahora mismo ustedes, ¿vale? Porque la fase de concurso son los méritos que tú tengas. ¿Cuándo se van a presentar los méritos? Cuando apruebes. Una vez superada la fase de oposición, los aspirantes habrán de acreditar documentalmente los méritos que posean a fecha del cierre del plazo de presentación de instancias. Ahora mismo no sabemos cuándo es esta fecha porque todavía no ha salido en el BOE, en el momento en el que yo estoy grabando este vídeo. Cuando salga ya sabremos que el 15 de septiembre o el 1 de octubre o por ahí andará la cosa. O sea, esto no creo que vaya a tardar demasiado en salir. Sobre el mes de septiembre, como mucho si se retrasa en octubre, es lo normal que se cierre el plazo de instancia, ¿vale? Ya veremos la fecha exacta. Los méritos son los que tengas hasta ahí, ¿vale? Entonces tú lo que hagas después, da igual porque no te va a contar. Luego tienes aquí todo el detalle de la fase de concurso. De este 40% que va en la fase de concurso, la experiencia profesional es el 50%. Las titulaciones que tú tengas de carácter oficial, el 20%. Cursos baremables o recibidos impartidos, el 20% y el 10%. Eso suma un 100%, que en su conjunto vale un 40%, ¿vale? Entonces, experiencia profesional. Si se lee la parte de experiencia profesional, solo les cuenta la experiencia profesional en administración pública, ¿vale? Experiencia, dependiendo de qué administración pública te dan más puntos o no, etcétera. Lo tienen todo aquí. Si tienes experiencia profesional, estupendo. Si no, pues nada. Titulación académica de carácter oficial. Pues en este caso tienes, si tienes una carrera, un máster, un ciclo, lo que no te cuenta es la que te piden ya para acceder, ¿vale? Entonces, a ti te están pidiendo la ESO. La ESO no te cuenta porque es la titulación mínima, pero si tú aparte de la ESO tienes un grado medio, pues te dan tantos puntos. Si tienes un ciclo superior, te dan tantos otros, ¿vale? Entonces, estas son cosas que o la tienes o no la tienes, porque no la puedes venir a hacer ahora, ¿no? Luego, cursos recibidos o impartidos de formación y perfeccionamiento. Aquí te cuenta que cursos de universidades públicas o privadas, administraciones públicas, corporaciones, sindicatos, todo esto te cuenta relacionado con la materia, ¿vale? Que tengan, cuyo contenido tenga relación directa con la categoría a la que se opta, es decir, un auxiliar administrativo, ¿vale? Entonces, después te dice, asimismo, es decir, además de esto, se valorarán los cursos que traten sobre materias transversales: igualdad, violencia de género, prevención de riesgos laborales, derechos de los empleados públicos, ley de protección de datos, administración electrónica, ley de transparencia, etcétera. Es decir, esto no es un número clausus, esto es un ejemplo de materias que siempre se aplican, que siempre entran. Por tanto, de esto ya tienes la certeza que cursos de estos te van a computar. Si tú los tienes finalizados antes de que acabe el plazo de solicitudes, si esos cursos son por alguna de estas entidades o homologados, si esos cursos te dicen cuál fue el contenido, si esos cursos tienes un diploma, que tienes todo bien certificado, se va a valorar. Aquí te dan cuál va a ser la puntuación. Un crédito vale 0,4 puntos. Una hora lectiva, 0,04. Pues tú ya verás, si tienes un curso de 20 créditos relacionado con la ley de transparencia, sabes que 20 por 0,4, esa es la puntuación máxima que te van a dar, sabiendo que como máximo son 10 puntos. Ese es el máximo. Tú puedes tener un montón de cursos y darte esta suma de los créditos que tú tienes por esta cantidad, te puede dar 57 puntos, que el máximo son 10. Está vetado, solo te van a contar 10. ¿Vale? Entonces, para que lo tengas en cuenta, que tienes la forma en la que se calculan. ¿Cómo se van a acreditar esos cursos? Copia compulsada del certificado, diploma de asistencia o copia electrónica auténtica, donde te ponga el número de horas de duración, el programa del curso, que has visto ese curso, cuándo se celebró, el sello o lo que quiera que sea que corrobore que es oficial, ¿vale? Entonces, bueno, otros méritos, pues mira, aquí te están dando hasta un máximo de 10 puntos haber aprobado otros exámenes en el Cabildo. Ya lo leen porque se han presentado anteriormente. Puntuación final, fase de oposición, exámenes 60%, sabiendo que el 40 de C60 es el test y el 60 de C60 es la parte informática. Y la fase de concurso, un 40%.
Por tanto, esto es lo que dice las bases sobre cómo es el proceso selectivo. Importante, genera lista de reserva, ¿vale? El resto de los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y sobrepasen el número de plazas convocadas, si tú apruebas pero te quedas en el puesto 15, son 10 plazas, por turno libre son 8, pues te quedas fuera, ¿no? Pues las personas que hayan aprobado las dos partes van a integrar la lista de reserva, ¿vale? Por el orden de puntuaciones. ¿Qué es una lista de reserva? En nuestra página web, Eficiencia y Oposición, tienes un apartado de FAQ, donde tienes un vídeo sobre cómo funcionan las oposiciones, te explica cómo se gestionan las listas de reserva, cómo pueden ser los nombramientos de funcionario interino, qué implica, etc. Interesante que estas listas muchas veces se prestan con otras administraciones públicas. Otros ayuntamientos, incluso Gobierno de Canarias, incluso otros cabildos pueden pedir prestada esta lista porque necesitan personal, no les da tiempo de sacar una convocatoria y lo que hacen es que piden prestada la lista. Si tú te presentas al Cabildo de Gran Canaria pero te llaman de esa lista por el Cabildo de Fuerteventura que necesita personal, no puede alterarse tu posición en la lista si tú dices que no, porque tú te has presentado para Gran Canaria. Oye, que se le hayan prestado a otro sitio, pues vale, pero no te pueden mover. Solo te podrán mover conforme a lo que diga el reglamento de las bolsas de empleo público temporal del Cabildo de Gran Canaria. Si quieres saber cómo se gestiona esa lista, qué causas son justificadas para que no te rueden, cuándo te tienen que avisar, etcétera, busca el reglamento de bolsas de empleo público temporal del Cabildo de Gran Canaria y ahí te explica cómo se gestionan estas listas, ¿vale? Nombramiento y toma de posesión, recursos contra esta cuestión, anexo para la solicitud, aquí tienen todo lo que tienen que rellenar, todo lo que tienen que aportar. Esta parte de aquí, anexo 2, lugares de presentación presencial, esto es para que sepan dónde se puede presentar en persona, aunque en persona lo puedes presentar en cualquier administración pública y pedir que se remita al Cabildo de Gran Canaria, no hace falta que vayas al Cabildo de Gran Canaria, y también se puede presentar por sede electrónica. Anexo 3. Anexo 3, modelo de currículum vitae para la acreditación de la titulación y presentación de méritos, lo presentarás cuando acabe. No ahora. Cuando apruebes la fase de oposición y te vas a acreditar los méritos, presentarás toda esta documentación y la titulación. Anexo 3 todavía sigue aquí, es el mismo anexo de antes, vale. Luego tenemos el temario, son 20 temas, ya dentro de la formación lo tendremos ordenado, tendremos todo el contenido y si escuchas el vídeo bienvenida verás cómo funciona nuestra formación, aparte de que en el enlace donde tienes la información y donde te permite inscribirte al curso, tienes toda la información de cuál es el funcionamiento de esta parte. Por tanto, ya con esto tenemos analizado cómo es el proceso selectivo, ya no solo cómo es el proceso selectivo, sino un poco las bases de la convocatoria de esta oportunidad. Realmente es una muy buena oportunidad. El Cabildo de Gran Canaria convocó 5 plazas en 2022 de una OPE que se le iba a caducar y tenía que sacarla, y sin embargo plazas auxiliar administrativo que nosotros preparamos en su momento no lo ha movido. Es decir, ha sacado la convocatoria de 10 plazas de la misma categoría de auxiliar sin haber hecho los exámenes de la OPE anterior de auxiliar que convocó en 2022. Eso es completamente anormal. Entonces, para la gente que me pueda estar escuchando, que también preparó esa convocatoria, si quieren saber qué pasa, tendrán que preguntar al Cabildo, porque yo no les sé decir lo que pasa. Sé que esa convocatoria la sacaron para que no se le pasase el plazo y la han dejado abandonada. Esa convocatoria tendrán que hacer algo con ella, pero será el Cabildo que les pueda dar una respuesta. No tendría mucho sentido hacer los exámenes de la convocatoria de 2024 sin haber acabado la de 2022. Entonces no sé cómo lo van a gestionar, ni sé cuánto van a tardar a hacer los exámenes. Tienen un apartado en la formación que te habla sobre los hitos del procedimiento, es decir, cuándo es el examen. Vamos a irnos a la imagen de la formación y así se los explico directamente. Aquí tienes, esta ya es nuestra página web, aquí tienes toda la información sobre esta oposición, Cabildo de Gran Canaria, que se ha convocado, cómo es el proceso, aquí figurará este vídeo también, tienes todo explicado, información sobre esta oposición, lo tienes aquí todo detallado, nuestra preparación, aquí tienes la propuesta que te hacemos sobre la fase de concurso, ¿vale? Abajo te concretamos un poquito más, cómo es nuestra preparación, cuándo empieza, qué te incluye, preguntas frecuentes, cuándo se abre el plazo de solicitudes, aquí actualizaremos cuando se habla en el BOE, cuándo es el examen, a esto quería yo venir, ¿vale? Tenemos publicado un artículo que te lleva a cómo saber cuándo es el examen de oposición, que yo recomiendo que lo lean para que entiendan cuáles son los trámites y qué puede ocurrir, ¿vale? Pero aquí les explica cuáles son los hitos del procedimiento. ¿Qué significa los hitos del procedimiento? Los hitos del procedimiento son las fases por las que tiene que pasar un proceso selectivo. Y verán que dependiendo de la administración, irá más rápido o más lento. Entonces, aquí tienen los pasos que tienen que darse. Y si leen este artículo, verán que ahora mismo es imposible saber cuándo es el examen. Entonces, esto puede ir más rápido o más lento, pero por lo menos tienen que pasar unos plazos mínimos, ¿vale? Entonces, como rápido, desde que se cierre el plazo de solicitudes, podríamos estar en un examen en 3 meses desde el cierre del plazo de solicitudes, si fuese rapidísimo. Lo más normal es que fuese 5 o 6 meses, pero te puede ir a 7, te puede ir a 8. Tenemos que tener en cuenta que está esa convocatoria ahí,
de hace 2 años que no han movido. Entonces iremos viendo. Mi recomendación, prepárense como si fuese con los plazos ordinarios, que es lo más habitual. Es decir, que salga en el Boletín Oficial del Estado 1, 2 o 3 semanas después de haber salido en el Boletín Oficial de la provincia, así que a lo largo de agosto salga en el BOE, ya veremos si es así, que luego tengamos el plazo de 20 días hábiles, que es casi un mes. Luego, que estaríamos ya como finales de septiembre cerrando el plazo de solicitudes, luego pensando que en 2 o 3 meses, es decir, octubre, noviembre, diciembre, que a lo mejor finales de noviembre, diciembre o enero pudiese salir la lista de admitidos provisionales. Cuando salga la lista de admitidos provisionales tienes 10 días hábiles para reclamar, que son unas 2 semanas por si estás inadmitido. Luego, cuando se cierra el plazo de solicitudes, lo normal es que ya en un mes, cosas así, te salga la lista definitiva, pero puede ser un mes, como pueden ser 2, como pueden ser 3, y con la lista definitiva te avisan del examen, ¿vale? Entonces te avisan del examen unos días, unas semanas antes, ¿vale? Entonces, más o menos, esos serían los plazos ordinarios, pero no podemos saber cuándo va a ser el examen. Esto es una pregunta que nos hacen muchísimo. Aquí lo tienen siempre puesto para que lo lean. Méritos. Aquí les hacemos una propuesta de méritos de qué le podemos ofrecer si quieren rascar puntos en... Nosotros les ofrecemos estos cursos. Curso de especialización en la Constitución Española, que es un curso que te va a valer para cualquier oposición, porque prácticamente en todo entra la Constitución, y este curso son 10 créditos. Curso universitario monográfico, es decir, de toda la norma, estos son monográficos, se estudia la norma de cabo a rabo. De toda la ley 39, que es una ley que te entra en todas las oposiciones y que es la que necesitas luego cuando trabajas de funcionario, que este curso, no sé si puse los créditos, creo que eran, sí, son 10 créditos el de la Constitución, 10 créditos el de la ley 39, ya son 20 créditos. Luego tienes aquí este curso que ahora mismo no está disponible, pero en breve lo sacaremos también. A lo largo de agosto o septiembre sacaremos este curso de monográfico, toda la ley de igualdad, 4 créditos, y el de la ley de transparencia. Ya estos dos te han dicho sí o sí que cuenta porque son materias transversales y estos dos son materias relacionadas con la oposición y con el temario. Por tanto, con esto llegarías al máximo de créditos que te pueden valorar para tener esos 10 puntos de la parte de concurso, ¿vale? Entonces, les hemos puesto aquí que si quieren una información y un precio especial para hacer esos cursos, si son alumnos de la formación, pues que manden un correo y ya se explica si podemos hacer un pack o cómo se estructura, ¿vale? Pues con esto acabamos la formación. ¿Cómo puedes empezar el curso? Pues si le das aquí a inscribirme, empezamos el 12 de agosto, se abre la formación, ¿vale? Ahora mismo, si tú les das a inscribirte, verás que te aparece, irás a esta pantalla, vamos a poner un poquito más grande, y te pide una contraseña. ¿Por qué te pide una contraseña? Porque el curso está cerrado, ¿vale? ¿Por qué? Porque todavía no hemos empezado, estoy grabando este vídeo antes de empezar. Entonces, aquí pondrás tus datos, ahora mismo te pide una contraseña porque está cerrado. Cuando esté abierto a partir del 12 de agosto no te va a pedir la contraseña. Te pide unos datos, si quieres factura, el momento de pedirla es ahora, porque se te emite automática dándole aquí y poniendo tus datos, y aquí tendrás. Si tienes algún código de descuento por algún motivo que tengamos contigo, alguna cuestión, lo pones aquí, te aplicará el descuento. Se paga con tarjeta y se crea la suscripción de pago. Una vez se crea la suscripción de pago y se te cobra, te da acceso automáticamente a la formación. Tienes que pensar que, como te explica aquí, la formación empieza cuando tú empiezas, ¿vale? Si tú empiezas un 1 de septiembre, el 1 de septiembre para ti se te va a liberar todo el material de bienvenida y el material de la semana 1, y cada 7 días desde que tú empezaste, desde ese 1 de septiembre, se te va a liberar automáticamente el material de la semana 2. Si tú empezaste un 1 de septiembre a las 5 de la tarde, pues 7 días después a las 5 de la tarde se te va a liberar automáticamente el material de la semana 2. Tienes todo explicado en esta parte de preparación para que entiendas cómo funciona la formación. Antes de empezar, te recomendamos que leas todo porque al final son las condiciones que estás aceptando cuando le estás dando a inscribirte, ¿vale? Hay opción de pago único, lo tienen explicado en la plataforma, pero siempre recalcamos que el pago único no significa que se habilite todo el material de golpe, significa que tienes un descuento del 20% respecto al pago mensual. Y el pago único, si haces el pago único, no se devuelve en caso de que no quieras continuar. Toda esta información la tienes detallada aquí, ¿vale? El pago único tienes que escribirnos al correo para facilitarte un número de cuenta, que lo tienes en esta parte de aquí. Vamos a trabajar con plazas limitadas, es decir, una vez se llenen las plazas que están disponibles, ya no te va a dejar inscribirte. ¿Cómo sabes que ya están llenas? Si tú le das a inscribirte y ya te dice que la formación no te deja porque te pide una contraseña y es después del 12 de agosto, es que las plazas están llenas y ya no podrías empezar. Pues dicho esto, creo que hemos hecho un análisis más completo de lo que pretendía inicialmente, que era solo el proceso selectivo, pero al final hemos hecho un bagaje por todo lo que es la oposición en sí. Espero que les haya sido de utilidad.